Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu pálida boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu pálida boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Solo piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Gracias. Buenas tardes, estamos de nuevo en AO Cultura, en el programa Los Conocidos Desconocidos, de nuevo también con Mabel Labón, ¿vale? Que nos acaba de cantar, acaban de escucharla. ¿Qué tal, Mabel? Muy bien, ¿Sí? encantada de estar una vez más contigo y estar aquí en el AJO, que siempre nos abre las puertas amablemente. Y ya te veo en redes cantando y con espectáculos aquí por Sí, la noche, sí. en directo. Realmente no me puedo quejar, quisiera más, porque siempre los artistas queremos más. Sí. Por mí cantaba todos los días, pero de verdad no debo quejarme. Se me han abierto muchísimas puertas desde que he llegado a Málaga. ¿Sí? Sí. Y aparte de AO Cultura, ¿hay otros sitios que quieras mencionar donde actúas en directo? Sí, trabajo. Y donde todo. Es que son muchísimos, te digo la verdad. Sí. Son muchísimos, no recuerdo el nombre de todos. Repito, en muchos. Por ejemplo, tenemos en Málaga Salsa, Santo Pitote, restaurante cubano de... se me olvida. De la Cala De la Cala, de Morán. de Morán. Que son muchos, la verdad. Sí. Pero La que manda en Torremolinos. Sí, sí. Hay muchos sitios que... ¿Estáis todos o eres tú la que actúa en todos esos sitios o estáis todos los que nos vimos la última vez? Bueno, mira, por lo general actúo como solista, sí. A veces acompañada con algún percusionista, o un tresero y yo, o una orquesta, pero por lo general actúo solo. Sí. Pues me alegro mucho de tu éxito. Gracias, gracias. Hoy, aparte de escucharte, y ahora además va a ser el telón de fondo de este programa,
quiero que también participes en la presentación de mi libro. Hoy estoy yo como invitada, como presentadora. Pues soy para invitada, mí es un y inmenso placer. espero que te guste también, ¿no? Y que te inspire. Me gustaría que luego cerrara el programa con una canción que esté, bueno, que esté basada en el destino, que hable del destino, ¿vale? Pues sí, sí. ¿Vale? Porque además está muy enfocada al libro que vamos a presentar. Muy bien, pues ahí Yo está te lo esperando hago. la canción y la cantamos. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias por A ti este siempre, a ti siempre. Pues bueno, como saben, soy Rami Ruiz y para mí es un honor estar aquí presentando El infinito poder de los hilos rojos, que es un libro que he escrito entre los muchos que tengo el proyecto, que ahora os comentaré. Y es un libro cuyos relatos os van a transportar a universos llenos de emoción y de intensidad. Os van a sumergir en historias que exploran las conexiones indivisibles entre las personas a través de la leyenda oriental de los hilos rojos, un símbolo del destino y de las relaciones predestinadas. Como digo en mi libro, en una de las páginas, el escenario de muchas vidas, de muchos sueños, de todas las épocas, no importa, porque la vida siempre ha sido un sueño, como afirmaba Calderón de la Barca. Quizá lo único que debemos perseguir es la ilusión por vivir por encima de todo. Porque al fin y al cabo de eso únicamente se trata, del disfrute de la vida y de los bellos viajes, de los bellos paisajes que nos ha regalado alguien como si de un dulce y amargo juego se tratara, con su final, su despedida y sus oscuros recuerdos escondidos en el armario. Algunos de gente sin alma que guardan terribles secretos, paseando por esos insólitos lugares como si nada. Cerrar los ojos y transportarnos por un momento a otro lugar en el que quizá estuvimos alguna vez, para fundirnos con él y con su historia, pues cada época y lugar siempre tienen una insólita belleza, su héroe y su gran misterio. Este libro te lleva a un viaje profundo sobre cómo nuestras decisiones y encuentros que van tejiendo ese destino predestinado, que nos hace reflexionar sobre todo lo intangible y nos invita a descubrir ese poder de los hilos rojos invisibles que guían de alguna forma nuestras vidas. Vamos a hablar del destino, de esos hilos rojos que nos unen y que nos hacen pensar que nuestra vida está predestinada por algo más grande que nosotros mismos, cuestionando el libre albedrío, la eterna sensación de situaciones y personas que a lo largo de los años están constantemente presentes físicamente y también en nuestra mente, para bien o para mal. Y que aunque pase el tiempo, cambien las circunstancias, al final volvemos a conectar con lo que nos ata, y más si lo remediamos, porque el destino nos reconduce a esa misma situación. Hay varias versiones de la leyenda del hilo rojo del destino. Una de estas leyendas está protagonizada por un anciano que vive en la luna. Cada noche sale a buscar a un recién nacido para darles un hilo rojo alrededor del meñique. Este hilo nunca se rompe, puede estirarse o enredarse, pero siempre une a las personas destinadas a tener una relación importante, de forma que en algún momento de sus vidas puedan encontrarse, como una especie de guía. O la leyenda de un joven emperador nipón que hizo traer a su corte a una misteriosa bruja con la capacidad de hacer visible el hilo rojo de la predestinación. La búsqueda de la bruja llevó al emperador a un mercado donde una pobre campesina sostenía un bebé en brazos. Enfurecido con la bruja por lo que creía una broma de mal gusto, el emperador empujó a la campesina cayendo su bebé al suelo y haciéndose una gran herida en la frente. La bruja fue condenada a muerte y el episodio se olvidó en palacio. Muchos años después, el emperador debía casarse. Su corte recomendó a la hija de un poderoso general. Llegó el día de la boda y el emperador pudo ver por primera vez a su futura mujer bajo el velo, mostrando una gran cicatriz en la frente. ¿Habéis entendido la historia? Sí. O sea, al final, el destino le volvió a cruzar pues, con esa niña que tiró al suelo cuando era una niña. La leyenda del hilo rojo magnifica el concepto del destino, que ha estado presente en las culturas de la historia de la humanidad. En la tradición filosófica del taoísmo, de origen chino,
Está muy vinculada al concepto del destino, dado como un camino o vida. Confucio aseguraba que el destino de las personas está predestinado por el cielo y que no es posible cambiarlo. El ser humano está en armonía con el cosmos, lo que supone aceptar lo designado por el cielo. Nada surge de la nada, concebiendo el mundo como un tejido en el que todo está conectado, todo tiene un propósito, su sentido, nada es por casualidad. Es decir, que existe alguna energía más potente que nutre al ser humano, una fuerza que impulsa a continuar adelante siguiendo un hilo rojo invisible que teje el sentido de la vida. La portada del libro está basada en estas leyendas de los hilos rojos del destino, comenzando con una dedicatoria como homenaje a todos los héroes cotidianos. A todas las mujeres y hombres de la historia, esos héroes todopoderosos que en silencio han construido universos sin fin y ganado guerras infinitas. A los niños que fuimos y nuestro compromiso con ellos de cumplir la promesa de descubrir y conquistar todo lo que está a nuestro alcance y lo que parece que no. Y a todas las personas que me han contado su historia en esos bellos lugares que merece la pena visitar, por su gente y por su historia. Pequeños rincones impregnados de sueños, de tantas vidas que me han inspirado. El subtítulo, que es Nudos de Junco, si lo veis aquí abajo, simboliza los puntos de inflexión que surgen en nuestra vida y que ya se cuenta en el comienzo de la historia. Este libro está lleno de intensas vidas que han pasado por los nudos de junco del destino, esos giros desconcertantes que nos cogen por sorpresa, puntos de inflexión que nos arrastran primero al abismo y con suerte a un nuevo comienzo. Al final queda la duda si en el fondo se puede de verdad evitar ser otra persona distinta a la que se ha sido, atados por hilos rojos e invisibles que irremediablemente nos conectan a aquello de lo que renegamos, devolviéndonos sin remedio al sitio del que hemos intentado, con todas nuestras fuerzas, escapar desde el vencido. La protagonista empieza su vida en un pueblo andaluz, con unas circunstancias, y aunque su vida toma otros derroteros fuera de España, debido a situaciones forzadas, al destino y también a lo que ella quería ser, se enfrenta de nuevo a sus orígenes. Es una obra que combina el romance, el suspense, que discurre en varios escenarios, en los que se describen de forma muy precisa los lugares y su historia, y también explora temas muy profundos del ser humano, con un mensaje quizás de que todo no es blanco o negro, y que nos podemos sentir identificados en cada historia. Me gusta la palabra antihéroe, porque todos tenemos un poco de héroe y de villano. Y el libro trata de transmitir eso de cada personaje. Trata también la psicología de los personajes, lo que les mueve, su historia, sus relaciones. Lo he construido para que también ellos sean protagonistas. He escrito historias que describen a personas con matices de antihéroes, con sus luces y sus sombras, y la complejidad de las relaciones humanas y su intensidad. Esta novela habla de la maternidad, el duelo de la pérdida de seres queridos, la difícil relación con la familia, temas universales que aportan un mensaje de reflexión con personajes siempre controvertidos y sobre todo resilientes, vivos y valientes, con talentos únicos también que se enfrentan a varios dilemas éticos. Sorprende el libro con estos giros que van cambiando el destino de los personajes, trasladando al lector a una mezcla de tramas. Incluso los personajes secundarios tienen gran relevancia en la obra y realmente son avatares que representan las diferentes virtudes y defectos del ser humano ante las circunstancias. El viaje del héroe que hace que pasemos de una realidad a otra y que te hace sentir que estás dentro de una película, una aventura que te lleva a varios mundos. Es una historia que es para lectores y para no lectores, con puntos de humor para dar frescura a la lectura, de crítica ante muchas situaciones que continúan en el tiempo de un mundo de moralidad falsa. Y
Y destaca también la belleza de varios lugares y épocas, y también es un homenaje a la nostalgia de la infancia, a las madres y sobre todo a la libertad. Hay una historia que es muy graciosa, que es la historia de Pepa, que es un homenaje también a las matriarcas que regentaban las tabernas de Barcelona, que me lo inventé y es muy gracioso porque además le da un punto de humor a uno de los entornos en los que se mueve la protagonista, que es un entorno urbano. Y lo voy a leer porque a mí, bueno, la verdad es que es un personaje que me gusta mucho, ¿no? Por la fuerza que tiene. Situado en lo más profundo del barrio chino está el bar de Pepa, en el que no alternaban los personajes ilustres de la ciudad, ni tampoco había actuaciones de nadie famoso, ni nada que lo diferenciara del resto de las barras de Barcelona, pero estaba ella. Era un bar que atrapaba nada más llegar por lo que ocurría allí dentro. Una especie de safari social. Estaba allí bailando con Pepa, que no dudaba en destaparse, quitarse su típica bata para entonar al grito de un cante flamenco. Pepa tenía unos 40 años y en su rollizo cuerpo y sus grandes ojos había una gran belleza y gracia. Se ponía muy intenso cuando adoptaba su papel matriarcal en el bar. Su mirada se tornaba picante y asesina, para que todos los que allí estaban hicieran lo que ella ordenara. Y algunos días disparaba al techo con una escopeta que tenía escondida tras la barra, hasta que todos se callaban o se fueran. Y hay otra historia también muy bonita, que además la escribí con especial cariño, porque es un personaje real de una maestra de Macael, que ahora os contaré, porque la historia discurre en Macael, que realmente esa parte del libro sí tiene algo de mí, tiene algo de mi infancia, cuando pasábamos los veranos en el pueblo de mi abuela, que era un pueblo de la provincia de Jaén, pero elegí Macael porque me llamó mucho la atención, porque todo el mármol de muchas partes del mundo sale de Macael, y entonces pues lo ambienté, cogí partes de mi infancia y las metí en Macael. Entonces, cuando estuve en Macael, los del pueblo, los de allí del pueblo, me contaban la historia de Macael y a lo largo de, bueno, hay muchísimos detalles, sobre todo esa parte de la infancia de la protagonista, pienso que es especialmente brillante porque está muy documentada allí con los paisanos de Macael, ¿no? Y Josefa era una de las que me contaban la historia de Porchena y de la gente que venía de Porchena y muchas cosas que me contó de Extraperlo, de la gente que se dedicaba al mármol y de las mujeres, de cómo se buscaban la vida con el intercambio de bienes y con muchas más cosas, haciendo pleitas y muchas más cosas, ¿no? Y entonces, pues esta mujer le tengo especial cariño y la introduje en el libro como la maestra del pueblo, ¿no? Josefa la llevaba a ella y al resto de sus alumnos al atardecer, a pasear por el valle. Eran excursiones en las que hablaba sobre la historia del pueblo. Y desde la vereda observaban con admiración los grandes caserones, algunos abandonados de otra época. Y entre ellos, la casa de Juan, un palacete que parecía salir de un cuento. La casa de los ricos, que siempre se comían el jamón y el magro, en una época en la que el hambre y la abundancia eran siempre para los mismos, y para los pobres, las limosnas y los favores de forma condescendiente. Pero esto me lo contaba un abuelo allí en el pueblo, ¿eh? Así tal cual, ¿no? Me lo contó. Y luego hay otra historia también muy bonita, que es del primer amor de la protagonista, y de cuando iban a bañarse allí a las balsas del río, ¿no? Que eso también lo he hecho yo cuando era pequeña, allí en el pueblo de mi abuelo. En el verano, ese maravilloso sonido de las balsas del río donde se bañaban. Pozas llenas de agua inundadas de chiquillos que se tiraban desde lo más alto de las rocas para impresionar a las mozuelas, haciéndose novelos. Y entre ellos Juan y su hermano. Isabel los admiraba, sentía fascinación por ellos, además de estar tan enamorada de él. Juan, el mediano, como lo llamaban en el pueblo, por ser el del medio por nacimiento de los tres hermanos. Cortados por la misma tijera, traviesos y aventureros, rompían todas las normas establecidas y los tres pasaban los inviernos internos en aquel colegio con las cabezas rapadas, lejos de su gente y sin que nadie pudiera tener contacto con ellos. Y bajaban a los caños y a la fuente maestra y a los rincones que encontraban amañados y se dejaban. Bueno, esto era la historia, pues bueno, de cómo las mujeres bañaban.
ese entorno rural, porque el libro tiene una parte que es rural y otra parte que está en entornos urbanos, incluso en sitios de Europa, ¿no? La verdad es que, aunque veáis que es un libro que parece que, vamos, es un libro que tiene muchísimo contenido, no es un tocho, no es un pedazo de tocho, pero tiene mucho contenido y tiene muchos viajes y mucha historia, ¿no? Entonces, como digo, el tema de los capítulos de la infancia son muy ricos en historia y en anécdotas y la verdad es que es muy bonito de leer. Y eso de que esté, precisamente, el que esté recreada en varios entornos rústicos y urbanos, es lo que le hace parecer una película. Nos sumerge también, y bueno, también nos sumerge en preciosos lugares de Europa, donde surge el amor, el drama y bueno, todas las historias que podéis leer, ¿no? Hay una frase que digo muy bonita sobre Macael, ya terminando con la parte de su infancia, ¿no? Que pone, ¿no? Que dice: se sumergió en Macael mientras caminaba, el pueblo donde pasó sus primeros años, cuando el mundo se antojaba una promesa y no se vislumbraba las lecciones que quedaban por venir. Un lugar minúsculo y fascinante que está perdido entre las montañas y que encierra tanta historia, también la de su gente, que parece inverosímil, ligado de forma increíble al resto del mundo y de valientes que no se rinden. Hay también nombres como aquí hay un párrafo, que esto no lo he señalado, pero me gustaría leerlo porque es muy bonita. En el valle de Almanzora, cuyo río del mismo nombre rodeaba los pueblos, separando Granada de Almería, estaba el precioso pueblo de Macael, en el que se había trabajado desde siglos fundamentalmente el mármol, el llamado oro blanco tan codiciado por todos, la mezquita de Córdoba, Medina Zahara, el Teatro Romano de Mérida, Itálica en Sevilla, el Palacio Real de Madrid, el Palacio de Aranjuez. Todos tienen elementos del mármol de Macael, el primer lugar de mármol blanco en España y el segundo en el mundo. En la entrada del pueblo hay un bello homenaje a los alumnos del mármol, a los canteros y a los fallecidos en las minas, y la representación de un accidente en la cantera con la desolación de las mujeres ante el suceso. Bueno, y así seguiría, pero bueno, ese trozo me parece muy bonito de comentar, ¿no? Este libro, El infinito poder de los hilos rojos, es una historia sobre todo de cómo reconstruirse, cómo descubrir que los hilos que creíamos cadenas pueden convertirse en puntos de unión y finalmente de libertad, con nuestra propia historia, ¿no? La que vamos desarrollando. Y los que no elegimos, sino que heredamos, además vosotros que sois de fuera, lo sabéis más que no, esas raíces que parece que nos atan y que sin embargo forman la parte más auténtica de nosotros y la que nos hace ser lo que en realidad ahora mismo somos. De lo que generación tras generación nos han enseñado, del duelo por la muerte de una madre, la pérdida de un amor, y el duelo por lo que cada uno soñó tener y no tuvo, ¿no? Porque también despedirse de los que no están es doloroso, pero despedirse de lo que nunca existió, pues también es todavía más complejo. Ese vacío que deja una despedida que llega tarde. La pérdida de un hijo, del hijo que se desea, del que no llega, del que se imagina, de maternidades valientes, imperfectas, que se viven desde el miedo y la elección de uno mismo. Y bueno, hay una parte muy bonita, que es cuando la protagonista ya está en París, haciendo una nueva vida, y habla de eso, ¿no? La vuelta a París la reunió de nuevo con su nueva familia, la que ella había construido. París, la ciudad del amor, de los rincones bohemios, lugar de magníficos edificios de época con los que muchos sueñan, llenos de turistas españoles en cada rincón, que le dan un aire muy familiar, con el eje del Sena
bordeando con todos esos palacios de cuentos que son las delicias de los enamorados que la han visitado y que ahora era su hogar. Y también de los amores de la infancia, de esos amores que son un símbolo, un referente que colocamos en un pedestal congelado en el tiempo, y que luego descubrimos que nunca existió o que no lo imaginamos. Y también habla el libro de la discriminación sutil dentro de una sociedad de mente condicionada a lo largo de la historia, por ignorancia o por otras cosas, de los crímenes sin castigo que ocurren a diario. Hay un episodio que además he hecho un microrelato de ello, que está muy bien, porque además es también, porque yo en lo próximo que escriba, lo que pasa es que, bueno, luego al final me surgen compromisos de otros temas, pero a mí me gustaría mucho trabajar en el suspense, ¿vale? Lo que pasa es que luego los proyectos que tengo me salen de otras cosas, pero me gustaría muchísimo hacer un libro y además voy a hacer uno sobre Granada, porque voy a hacer uno sobre uno que tengo a medias sobre la Costa del Sol, sobre la parte más glamorosa y la parte menos glamorosa, pero gente que viene de fuera. Y voy a hacer un libro también sobre los artistas que estoy entrevistando y que quieran por supuesto, de los conocidos desconocidos, ¿no? De toda esa gente que además se irá agregando, gente nueva. De hecho, lo hemos estado comentando con Nico, de eventos que se van a hacer aquí para, digamos, dar voz a gente que viene de fuera y que quiere promocionarse, ¿no? Con los talentos que tiene. Pero tengo un proyecto que empecé y ahí se ha quedado, porque luego con el programa y con todo al final, y ahí se ha quedado, pero incluso conozco mucha gente que me puede ayudar en la documentación, a hacerlo sobre Granada, ambientarlo en Granada, ¿no? Y de sitios de referencia de Granada. Y ahí meter una historia de romanticismo y de suspense. O sea, meter ahí como una especie de historia policíaca y algo que sea más de aventura y más de todo ese tema, no tan... Es decir, este libro es especial para mí porque es verdad que tiene algunas partes de mí y por eso es tan especial y será más especial que ninguno, pero sí quiero trabajar en esa temática, ¿no? Y meter una historia policíaca y ahí hablar, como he hablado aquí, de muchos lugares y sobre todo más profundamente van a caer pues de toda la historia de Granada y de sitios de referencia de Granada, que es muy bonita y que tiene mucho. Siguió dándole en su cuerpo con fuerza mientras gritaba Isabel: te dije que no te acercaras más a ese maricón, sabía que tenía ahí algo. Y sin más, lo empujó a las aguas hasta que se hundió lentamente con la mirada de Luis llena de sorpresa. Isabel gritaba desencajada, llena de horror, mientras seguía escuchando a Rafael que le decía: esto ha pasado por tu culpa, no me has hecho caso, y le dije 1000 veces que si te acercabas a él me lo cargaba. En fin, esto es una historia que ocurre en Barcelona, en la juventud de la protagonista, y es una historia inventada, pero que creo que me ha salido bastante bien porque hablo sobre las noches de Barcelona, sobre la protagonista que forma parte de un grupo de artistas y habla sobre toda esa parte de Barcelona y de los barrios chinos de Barcelona, del parapente, en fin, de todo ese espectáculo que además también, pues bueno, yo conozco gente de Barcelona y parece que está bien documentado y que está bastante acertado. Y ahí pues he metido una historia de suspense y que además también es muy emotiva y que forma parte de esa historia por la que la protagonista transcurre, ¿no? Luego hay otro crimen después, pero bueno, ese ya lo veréis porque bueno, las aventuras siguen en otro sitio. Habla también de los colegios de acogida, de las circunstancias en las que estaban los colegios de acogida. Hablan también de las sectas. Hay muchas cosas de las que habla. Realmente cuando yo hablo de esa discriminación y de esa... habla de muchos mundos, realmente habla de muchos mundos y deja muchos mensajes que realmente pueden servir a uno o a otro sin lugar a dudas. Y habla también de la libertad, ¿no? De esa libertad que
que se construye cuando tú te haces una nueva identidad, la que duele, la que exige romper con todo, irnos al mundo y lo que nos ofrece, y de romper los patrones generacionales enteros de lo que, para ser lo que se desea, ¿no? Hay un capítulo también muy bonito de un viaje que ella añora desde la infancia hacer, y a los que sueña y evoca en momentos de su vida, y que al final consigue hacerlo. Allí estaba ante su ojo en un viaje extraordinario, ciudades que por entonces visitaba en sueños de los que no quería despertar, sus fascinantes y antiguos edificios de piedra y el agua junto a ellos, casi descubriéndolo de una forma mágica, un renacer de todo, lo oscuro y sombrío, y ahora era real. Paseaba por sus calles y plazas admirando la arquitectura renacentista, disfrutando de sus bellos atardeceres y también de los vinos típicos de su bodega. Recordaba como si fuera ayer aquellos momentos de embriaguez, mezcla de aquel entorno que tanto imaginó en sueños y la música en las calles que masivizaba el ambiente. Era inolvidable el olor a flores de la Toscana, con sus numerosos caserones de piedra, donde se imaginaba que sería maravilloso poder vivir en ellos, rodeada de naturaleza y de esa pura magia que la envolvía cuando sus ojos la observaban. Sus colores cálidos, propiciados por un clima suave de invierno, y el calor del verano la hacían irresistibles. Sus colinas y valles, y la ciudad de Siena, que eclipsaba mucha, tranquila y medieval, que la transportaba en el tiempo. Todo la invitaba a degustar lo bello de la vida. Era una turista más de los trenes, llenos de desconocidos que se aventuraban desde Florencia a Venecia, con sus maravillosos edificios que emergían del agua ya desde la entrada, majestuosos, algunos ya asados por el tiempo. Bueno, el libro tiene tantas cosas que realmente es un espejo con distintos avatares, con distintas situaciones, en las que cada uno puede reconocer sus propios hilos del destino cuando cierra la última página, ¿no? Habla mucho de la familia, de familias imperfectas, con errores, la educación tradicional de los padres autoritarios, las madres sumisas, de esa época, ¿no? En la que las cosas eran distintas, que se amaban pues como se sabía, como se podía y desde lo que se aprendió. Y luego hay un episodio también en la que la protagonista, que bueno, eso no tiene nada, gracias a Dios, como no me ha pasado a mí nunca, ¿no? Pero vive en una época de pobreza física, de pobreza, en la que realmente pasa verdadera necesidad y que se encuentra con gente que también pasa verdaderas necesidades. Pero esa pobreza también es un avatar, es una metáfora también de su propia pobreza también, ¿no? Interior, ¿no? Quizás sea también una simbología exterior e interior, esa pobreza. Y en esa pobreza es donde se encuentra otra serie de personajes y otra serie de vivencias que también es una crítica a la sociedad, ¿no? Una crítica porque son cosas que han ocurrido a lo largo de la historia, pero que en realidad siguen ocurriendo, ¿no? No solamente las cosas familiares y las cosas que nos pasan cotidianamente, ¿no? Sino también, pues bueno, como por ejemplo los capítulos de las sectas, los capítulos de los colegios de acogida, muchas cosas que también son una forma de crítica, ¿no? Y luego también la crítica y la discriminación de la gente que es diferente, también eso pues está reflejado en el libro. Hay unas frases del libro que marcan un antes y un después en la vida de la protagonista y que no dejan de ser revelaciones. En la parte de Barcelona, cuando decía, eran sus escapadas anónimas cuando nadie la veía ni nadie la conocía, como una doble vida en la que penetraba a través de un laberinto oscuro que era solo suyo y en el que transformaba ese regardo emocional que le inundaba en risa y cuentos. Y luego hay otra frase que pone, en el mismo instante en el que se despertó, avanzó hacia la ventana del hospital y un gran vacío le invadió.
de repente tuvo la total conciencia de lo que había pasado. Y luego también otra frase que es muy bonita, que pone: el tren arrancó. Esta frase es muy significativa, muy significativa, que eso sí que es un nudo de junco y un punto de inflexión. El tren arrancó, continuando su ruta hacia España. Isabel seguía en el andén, sin poder moverse, sorprendida de sí misma y observando atentamente cómo se alejaba. Y nada más. Y nada más. Espero que os haya gustado. Y no sé si me voy a comentar. A ver si. Pero bueno, vamos, quería hacer un resumen bastante amplio de todo lo que lleva el libro y quiero que me preguntéis cosas. Por favor, preguntadme. Tú también, ¿eh? ¿Yo? Tú también, todo. Vale, pues yo te lanzo la primera, venga, para romper hielo. Pues más allá de lo que hayas investigado sobre el tema este tan interesante, ¿te une algo ese hilo con la novela tuya esta o con el... ¿Hay algo de ti en este...? Sí. Ya ¿Sí? al principio hay dos cosas de mi infancia, sobre todo. Mi infancia, como yo viví, porque además la infancia que yo tuve es que, además mis primas, que también las menciono un poco en el libro, así de pasada, ¿no? Cuando digo, iban todos los domingos con las coletas bien tirantes a misa, peinadas por... Pero se nota que es tuyo, se nota que se nota, en el libro se nota, ahí está mi infancia cuando íbamos al pueblo de mi abuela, y íbamos todas las primas, y además íbamos a la fuerza a misa los domingos, nos compramos unas coletas tirantes, íbamos a misa con los buenos con las malas. Y cuando nos bañábamos en el río, en la balsa de los ríos, y Juan ese fue mi primer amor, que además luego es cierto que luego me lo he encontrado a lo largo de mi vida, y bueno, eso fue, algún día te lo contaré. Eso fue. Da para tu programa, ¿no? Claro, porque es que eso era mi primer amor. Como para Ese hacer era- otro libro. Claro, y eso era el primer niño que a mí me besó. Y yo es que, vamos, yo lo veía mucho lillo, bueno, y iba con su toalla en los hombros y venía, bueno, eso cuando fuimos a una piscina, que luego ya mi padre fue a una casa de campo, una piscinilla, y venía con su toalla y su cadenilla de oro, así nomás. Tito, pues era Tito pero lejano, ¿no? Porque allí eran todos familias. Tito, ¿me puedo bañar? Mi padre no. Porque es que además era muy chulillo y aprovechaba cuando estábamos en la piscina pues para darme un besillo, y eso estaba yo con él. Y luego ya nos perdimos la pista. Oye, y en el entierro de un tío mío nos encontramos. Y aquello fue Pues hay que decir una una historia. historia, como dice Mare, Juan y yo. Eso fue una Tienen historia. que serlo. Sí, La historia de la Juan y historia. yo. Además me moví un montón de cosas, porque ya no era solamente, yo ya proyecté mi proyecto de familia. Yo ya cumplí los 40 años y yo me he tirado toda la vida trabajando y saliendo y con mi amiga y para arriba y para abajo. Yo no me planteaba casarme, pero cuando me encontré con él, se me despertó todo. De mis ganas de ser madre, mis ganas de casarme, en fin, no me casé, como estáis viendo, no me casé. Pero qué decirte, no salió bien por muchos motivos, estaba divorciado, tenía 2 niños, queríamos cosas distintas. Pero aquello fue sí. Entonces, claro, es su historia, la historia de mi infancia, y qué más cosas, y cómo viví yo la muerte de mi madre. Aquello fue, además hay un texto muy emocionante como viví yo la muerte de mi madre. Eso fue... cerraba los ojos y veía de nuevo a su madre. La imaginaba, no esto, pero esto... aunque la recordaba como si la tuviera delante, su gran dulzura, esa gracia de decir las cosas con parsimonia, y que ahora en ella misma se veía. Se había ido de este mundo y sabía que cada día la iba a llorar y a querer más, igual que en su infancia. Y hay gente de Barcelona que me ha dicho que está muy bien documentado, porque hablo del mercado de abastos de Barcelona,
y comento cómo era y tal, y La ya boquería. está la boquería. La traslado allí porque a mi madre le gusta mucho, le gustaba muchísimo los mercados, le gustaba mucho cocinar, y en fin. Pero sí, esa parte sí es mía. Luego hay muchas que hay inventadas, ¿eh? No he estado en el barrio chino de Barcelona, ni me he metido en el mundo del espectáculo, ni Yo sí, yo por soy de el allá. momento. Yo soy de Barcelona. O sea que, Te arrepientes Sí. dentro de ¿qué? que lo mismo te arrepientes dentro de 10 años. ¿De qué? De De no haber aprovechado ¿Qué más? Pues no lo sé, el no lo sé. Panadero ya y no, compañía de Barcelona. Es una zona que está muy bien. No, te digo porque yo soy de Sí, allá. Y de Barcelona y conozco pues todas mira, esas es una partes. cosa, lo que pasa es que nunca me he dado, pero a mí me gusta mucho siempre uno del espectáculo, de la actuación, de... Sí, sí. Lo que pasa es que no me han surgido las circunstancias para desarrollarlo, pero a mí siempre me ha gustado mucho bailar, y me ha gustado actuar y me ha gustado, sí, sí. Oye, lo aprovechas después para escribir ¿De qué? y lo aprovechas para escribir. Sí, sí, y realmente, pues bueno, hago guiones también, te estaba diciendo Dani. Estoy aprendiendo a guionizar, estamos haciendo un corto ahora para la Escuela de Cine de Málaga, hago doblaje, hago muchas cosas. Entonces son realmente relacionadas con Eso merece un aplauso. todo. Tanto talento como canción. Y bueno, Oye, en el subtítulo, ¿no? Que tú Sí. dices que es el subtítulo, que se nota, ¿no? Porque va con letra más pequeña y tal. Pero el tema de nudo de junco, yo recuerdo cuando era pequeño haber visto mucho junco aquí en Málaga, en sitios encharcados, ¿no? Y recuerdo que el junco se usaba. Incluso se comía la parte blanquita que tenía como metida en la tierra. Total, que era una varita como muy simple y sin embargo tenía elementos que se aprovechaban, ¿no? Individualmente o socialmente en el sentido de que servía para vender tal cosa y cogerlo con el junco así. Total, que te pregunto por qué le has puesto la palabra junco. Pues porque vi que los nudos de junco, eso es, los nudos de los juncos, o sea, precisamente hablando de un junco, los juncos tienen unos nudos. Tienen unos nudos que son, que conforme avanzas, de repente se atasca y el nudo continúa, ¿no? Entonces era como una simbología de que efectivamente los nudos de junco, pues es eso, ¿no? Es que tú vas por la vida y de repente surge algo que te cambia. A mí, por ejemplo, un nudo de junco de mi vida fue la muerte de mi madre. Vamos, la muerte de mi madre fue, vamos, yo todavía no me lo puedo creer, además. O sea, yo todavía voy al cementerio y digo, es que esto no puede ser. Entonces, hay cosas de tu vida que realmente hay un antes y un después. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Sí, sí, claro. Y todos hemos tenido un duelo, y todos hemos tenido una serie de historias como las que yo aquí estoy contando. Cada uno de nosotros, ¿no? Porque forma parte de la vida. Generación tras generación, además, ¿no? Pero es por eso. Es una simbología de eso, de ese nudo que surge y luego continúa. O sea, realmente te cambian, pero continúa. Bueno. ¿Y qué más cosas? ¿Os ha gustado la Bueno, solo presentación? felicitarte, Rafa. Pero es eso, que Solo ya está. felicitarte y, bueno, pues decirte que estamos abiertos a realizar una presentación en un día que no sea tan como el de hoy, Sí. que haya luz y que haya sol, porque se lo merece tu libro y porque te lo mereces tú como persona. Muchas gracias. Y bueno, pues ya estaremos hablando para futura. Sí, sobre todo es verdad que a mí es cierto que quiero retomar la escritura, porque es cierto que llevo unos meses que, hombre, quiero mezclar, quiero seguir con el programa, pero quiero avanzar en la escritura porque me gusta mucho. Y puedo contar historias muy interesantes. Y esta es una historia muy bonita y muy interesante. Realmente cuesta trabajo no terminarlo del tiempo, porque siempre te engancha Claro. a otra cosa, ¿no?
Y ahora, y a otra cosa que te recuerda algo tuyo, ¿no? También. Porque, bueno, o te lleva a tu infancia, o te lleva a tu familia, o te lleva a ese primer amor, o te lleva a tantas cosas, te lleva que... Así es. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna más pregunta más que queráis hacer? Bueno, yo me ¿Te quedo. ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Qué? Sí, he puesto una serie de Bueno. cosas, lo que pasa es que tengo que leerlo y entonces Y luego completar lo que nos has dicho. Pero te preguntaría, a mí en el libro tú dejas ver, o entrever al menos, que esa persona que ha pasado por muchos momentos, ¿no? Sí. Lugares distintos, si ha mantenido una línea, si ha resuelto las cosas de manera que al final se expresa ahí Sí. lo que, digamos, el final, no el final del camino, pero por lo menos que ha sido congruente o que no lo ha sido, que ha conseguido lo que intuía a lo mejor ya desde niña y cuando hay algo de eso o se queda así difuso el tema. A ver, es un final abierto en el cual no se sabe la protagonista qué va a hacer, si va a volver a su origen o no, o va a seguir con su camino tal como lo tenía proyectado. Deja un viaje abierto, pero al final, en realidad, al final el libro trata de una cosa muy sencilla, que además es a lo que he llegado yo también en conclusión, ¿no? Habla de que a lo largo de la vida nos tiramos una serie de búsquedas y de búsquedas, y de pelear con todo, ¿no? Y de renegar de todo y de luchar contra todo, ¿no? Sobre todo las personas que tenemos carácter, y al final pasamos una serie de avatares, de aventuras que nos hacen más fuertes, que nos cambian, porque realmente nos van transformando a lo largo de la vida. Y al final te das cuenta que dices, ¿y qué? Al final, lo que dice es, ¿y qué? Si realmente, como dice al principio del libro, lo que realmente se trata es de vivir, y que realmente todos tenemos esos héroes, todos tenemos esos villanos. En realidad, cómo nos afectan las cosas, las vivencias, esas vivencias, cómo nos afectan o cómo nos enriquezcan, ¿no? De manera positiva o negativa, pues todo lo que nos pasa a lo largo de nuestra vida, aparte de lo que aprendamos, de lo que nos enriquezcamos, y que al final lo que merece la pena es vivir y desde luego hacer lo que te gusta hacer. Eso sin lugar a dudas. No hay otra cosa, ¿no? Entonces, deja una reflexión y deja un final abierto. Pero todo muy bien. Que realmente yo creo que la misma conclusión a la que llegamos la mayoría, ¿no? En esa que al final dices tú, merece la pena esto al final. Todos somos mucho más parecidos y todos tenemos nuestras propias guerras y nuestros propios conflictos y nuestras propias para actuar como actuamos o ser como somos y en fin, como la vida misma. Al final, mira, este libro es como la vida misma. O sea, cualquier persona puede sentirse identificada con la vida misma. Es por esos nudos de junco que pasamos todos, desde que nacimos, desde que nacemos, hasta el final de nuestra vida. Yo, por último, ya para que cierre, porque nos tenemos que ir ya mismo, que Sí. por horario, si quieres decirle a la gente dónde puede adquirirlo, dónde puede Sí. comprarlo. Pues Infinito Poder de los Hilos Rojos lo podéis adquirir en cualquier tienda. Bueno, está publicado desde de la editorial Caligrama, del Grupo Lantia, que lo han publicado en prácticamente todas las librerías a nivel nacional. Aquí en Málaga lo podéis encontrar también en Las Luces, en Proteo, en Rayuela, en Granada, que además he hecho varias presentaciones en Granada, aquí también, digitales, por supuesto en Amazon, en el Corte Inglés, la Casa del Libro, en el Snap, o sea que yo creo que es un montón de sitios. Vamos a ver, además, si ponéis El Infinito Poder de los Hilos Rojos,
veréis que es así, ¿no? Que está incluso en sitios que ni yo sé, que entro y digo, madre mía. Sí, además una buena editorial, la verdad es que estoy contenta. Ha pasado un informe editorial y, bueno, es decir, se me ha Felicidades. Eso es importante, ¿no? Que alguien aquí entienda decir, esto se puede publicar y está correcto. Me quería ya meter en jardines que no, pero no me dejaron. Quería hablar, me hubiera gustado meter en Macael el tema de, bueno, un tema que hablamos además en la otra presentación de Agua Cultura de las monjas, de lo que hacían las monjas, los conventos, pero no me dejaron, no me dejó la editorial. Tiene un filtro que son buenos también, porque bueno, son cosas que tampoco tienes que investigar mucho como para, ¿no? Para hacer afirmaciones exactas, meterte en jardines que no es. Y nada más. Y entonces, pues, espero que os haya gustado el programa de hoy, que ha sido por la presentación de mi otro niño, ¿no? El infinito poder de los hilos rojos. Y terminamos este programa con la actuación de nuevo de Madela O, que me ha prometido que me va a cantar una canción relacionada con el destino. ¿No? ¿No es así? Sí, señorita. Ya no creo en ti, me has mentido muchas veces. Suenas muy ideal, pero no es lo que parece. Odio tu manera falsa y fina, y utilizas de cortinas para tapar tus mentiras desmedidas. Ya no creo en ti, conmigo te equivocaste. Te dejé correr, tú solo tropezaste. De tu imagen solo quedan ruinas, de ti nada me domina, ya perdiste tu poder. Sé que no te importaron las noches, que lloraba por tu ausencia, que soñaba tu presencia junto a mí. Tú me hacías a mí soñar despierta, y cuando cerraba mi puerta, todo se iba tras de ti. Por eso ya no creo en ti, no exageres tu inocencia. El saber callar no es falta de inteligencia, si al final estamos a la par, porque al descubrir tu mal, Así cuando duele el alma. Pero cuando tenemos hilos rojos como tu libro, por Dios. sé que no te importaron las noches, que lloraba por tu ausencia, que soñaba tu presencia junto a mí. Tú me hacías a mí soñar despierta, y cuando cerraba mi puerta, todo se iba tras de ti. Por eso ya no creo en ti, no exageres tu inocencia, que el saber callar no es falta de inteligencia, si al final estamos a la par, porque al descubrir tu mal, yo a ti también te mentí. Por eso ya no creo nada en ti. Yo a ti también, yo también te mentí. Yo a ti también te mentí. Muchas gracias. Gracias.
Vas haciendo, ¿eh?